Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión del módulo relativo a partidos políticos en perspectiva comparada. El día de ayer vimos una serie de elementos, digamos, eh, generales con relación a la metodología, ¿no? Dijimos cuáles eran los objetivos centrales de la comparación como método, que era lo que perseguía esencialmente, la idea de las generalizaciones que nos permite hacer, y vimos algunas de ellas, ¿no? Vimos generalizaciones con relación a requisitos institucionales, aunque precisando también que es importante para la metodología comparada realizar recortes, digamos, ¿no? Recortes en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, qué es lo que se va a analizar, en qué momento histórico, desde luego con el entendido que se pueden hacer comparaciones históricas si es que se persiguen objetivos de esa índole, ¿no? Cómo ha evolucionado un determinado sistema o determinados sistemas con relación a qué, ¿no? Qué elementos han cambiado, cuáles comparten, cuáles subsisten, etcétera, ¿no? De manera tal que la metodología comparada, como decíamos, además de que nos permite formular hipótesis generales, nos permite insertar los problemas que pueden ser compartidos, problemas sociales, políticos, compartidos, en discusiones más amplias y entonces ver cuáles pueden ser algunas de las causas que los generan, algunos de los porqués que surgen estas distintas problemáticas, ¿no? Y decía, vimos también cómo se insertaban los partidos políticos como actores centrales en las transiciones democráticas que en el caso latinoamericano comenzaron por ahí de los mediados de los años 80 y finalizaron en el año 2000, digamos, con la alternancia al poder en México, ¿no? Que tuvo su propio desarrollo. Hay un módulo específico en este diplomado para estudiar esa parte y por esa razón no me detuve propiamente en ese elemento, ¿no? Y bueno, entonces esa parte, ¿no? La importancia de la metodología comparada, también para evitar reduccionismos, ¿no? Esta parte que decíamos, hay ideas preconcebidas que pueden tener algún fundamento, pero que cuando acudimos a la comparación vemos que justamente pueden ser ciertamente equivocadas, digamos, ¿no? Como la idea del número de partidos políticos, pues eso siempre vamos a verlo, bueno, muchos con relación a qué o pocos con relación a qué. Y entonces después de eso ya insertados los partidos políticos en los sistemas políticos, valga la redundancia, como actores relevantes, vimos algunos aspectos institucionales ya contemporáneos, ¿no? Que esto nada más, insisto, para hacer la comparación, no tanto para precisar. En el caso mexicano tienen su módulo también, ¿no? De registro de partidos políticos, pérdida de registros, fiscalización, pero vimos esos elementos en perspectiva de cómo está México, cómo estamos, cómo están los demás países con relación los unos con los otros, el número de partidos, en requisitos relativos al uso de recursos públicos, relativos también a los requisitos para que existan, ¿no? Para que puedan contender en la arena política. Y les decía que el día de hoy vamos a detenernos en un elemento en donde volveremos a hacer referencia, como hicimos ayer, en esta disputa que revive de los bloques, digamos, de poder hegemónicos. Bueno, por lo menos así lo fue en los años 80 o después de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita no sé si fuera tal cosa, pero bueno, hay algunas reminiscencias, porque vamos a hablar de las ideologías. Vamos a hablar propiamente de esa disputa, pero sí de cómo se convirtió en un elemento que daba cierta cohesión, ya lo hemos mencionado ayer de manera muy breve, ¿no? A partidos que se definían desde un punto de vista, desde un espectro de la ideología, ¿no? Con algunas particularidades históricas, desde luego, cosa importante de mencionar, que la metodología comparada prescinde, ¿no? De esa historicidad que tienen los fenómenos en lo interno. Puede ser una generalización histórica, pero nuevamente es una generalización, de manera tal que ciertos aspectos finos se escapan, ¿no? Entonces tenemos que ser como cuidadosos también a la hora de seleccionar la metodología comparada, no seleccionarla porque sí, sino mucho dependerá de cuál sea mi objeto investigativo. ¿Por qué quiero hacer un análisis comparado
qué va a reportar ese análisis comparado, a partir de qué, cuáles son las premisas que yo busco, ¿no? Analizar, ¿sí? Obviamente esto parte de análisis generales, ¿sí? Entonces, bueno, esa cuestión, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las ideologías, que es un término que de pronto surgió, luego volvió a resurgir, y luego lo volvieron a proscribir o volvieron a decirle que no tenía sentido, ¿no? La ideología se entiende normalmente en un sentido negativo, en una argumentación o en un debate, en una controversia. La ideología siempre la tiene el otro, ¿no? Y siempre es una manera para desacreditar. Tú no tienes un argumento, tienes una ideología, como si eso necesariamente fuera algo malo. Entonces vamos a platicar un poquito de la evolución del concepto, tanto en términos políticos estrictamente, de partidos, como en términos de más amplios, digamos, ¿no? De una serie de manifestaciones, de ideas, de discursos, de símbolos, que, vamos a llegar a esa definición, movilizan la acción política, ¿no? Y que eso, desde luego, repercute en los partidos políticos. Y vamos a ver un poquito de cómo las ideologías tuvieron una importancia, luego, como dije, dejaron de tenerla, y luego vinieron estas teorías que también mencioné ayer de pasada, de que los partidos ya no tendrían que tener ideologías en el marco histórico, pues, de la Guerra Fría que terminaba, ¿no? En los años, a principios de los años 90, en el 89 cae el muro de Berlín, y propiamente ahí se desencadena toda una serie de nuevas formas de tratar de explicar lo que sucedía, pero bueno, tardó poco en que esas explicaciones pues cayeran, digamos, en desgracia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, el concepto de ideología como concepto, como idea, curiosamente proviene de ideas verdaderas, es decir, cuando la bibliografía se encuentra, entre otros libros, en un libro que se llama Ideología lo voy a escribir en el chat para que tengan la referencia, se llama así, Ideología, una definición, no es el único, desde luego, Terry Eagleton, uno. Hay otro que está publicado por la UAM que se llama Ideología y Cultura, lo que escribo aquí, de John B. Thompson. Y otro que se llama Ideología de, de un... Ay, Bandig. Esa ideología de Teun Bandig es una cosa discursiva, pero todas estas nos van a ayudar para entender, por un lado, hay otro libro de ideología, nada más que no me acuerdo cuál es el subtítulo, de Luis Villoro, que también vale la pena, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. El de Ideología y Cultura no se consigue tan fácil, está publicado por la UAM Xochimilco, pero bueno, en bibliotecas sí se consigue, ¿no? Sí, está casi cualquier biblioteca, sobre todo de ciencias políticas o de comunicaciones, se encuentra ese libro. Bueno, entonces decía, la ideología en cuanto a historia, la historicidad, pues, del concepto, nos remonta a la época napoleónica, donde se quería hacer una distinción entre ideas verdaderas e ideas falsas. Era la ciencia de las ideas. Y entonces este teórico, este filósofo llamado de Tracy, acuña el concepto de ideología justamente para pensar en las ideas verdaderas. Era, como decía, una ciencia de las ideas. De tal manera que la ideología entonces era esta distinción entre ideas que podían ser verdaderas y falsas, donde la ideología pensaba que fueran verdaderas. No tuvo mucho éxito, la verdad, esta idea, este concepto. Y luego viene Marx a dar un concepto diferente, ¿no? Karl Marx a dar un concepto diferente de ideología, pero da muchas definiciones de ideología, ¿no? En este libro famoso, La ideología alemana, da una serie de definiciones que no todas necesariamente apuntan hacia lo mismo, pero después, tanto Althusser como algunos otros, y el propio Marx en una de sus definiciones, hablan de una idea de cámara oscura.
A partir de entonces se entendió, o bueno, el planteamiento marxista, que retoma, por cierto, ahorita vemos cómo John Thompson, en su libro de Ideología y Cultura, la idea marxista de la ideología suponía que eran ideas que presentaban una representación falsa de la realidad y utiliza para ejemplificarlo la idea de la cámara, una cámara, ¿no? Que antes de pasar por un mecanismo ahí que tiene, presenta la imagen invertida. Pasa también con los ojos, ¿no? Hay una operación que el nervio óptico presenta, primero la imagen se ve volteada, yo no sé mucho de eso, ¿no? Y después hay algo que hace que la imagen aparezca como la vemos. De tal manera que esa metáfora le sirve a Marx para decir, el sistema, recuerden, él era y fue un crítico de un sistema político, social y económico, no de un modo de producción, que en diversos libros, pero propiamente en El Capital, hace como la descripción y la crítica más acuciosa de cómo funciona, de cuáles son sus problemas, ¿no? Sus problemas sobre todo políticos y sociales, uno de los cuales es justamente hacer pensar, esos son palabras marxistas, ¿no? O de Marx, pues, hacer pensar que la realidad, que esta idea de libertad, de democracia, él pensando, a ver, estamos pensando en la democracia del siglo XIX, que tenía sus problemas, ¿no? Tenía sus cuestiones, que no es necesariamente la misma que tenemos ahora, lo cual tampoco quiere decir que no pueda ser vigente la crítica. Este mismo Terry Eagleton tiene un libro que se llama ¿Por qué Marx tenía razón?, ¿no? Desde luego él se adscribe a la perspectiva marxista. En fin, decía pues que presenta, o en su concepción, la ideología es una falsa representación de la realidad. Nos presenta como libres, nos presenta como las relaciones políticas democráticas, etcétera, pero que en realidad están inmersas en un sistema de dominación. Y ese sistema de dominación es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo y de ahí se van ligando como los otros conceptos marxistas, que si el trabajo enajenado, la parte de la relación dialéctica entre los que tienen los medios de producción y quienes no los tienen, ¿no? La fuerza de trabajo, etcétera, y la ideología justamente presenta esto como una necesidad, como algo bueno, y como algo que además te hace libres, ¿no? El trabajo. Entonces, este concepto que Terry Eagleton califica, no, Terry Eagleton, no, perdón, Tim Van Dyck califica como la concepción dura de la ideología, es decir, una corriente que piensa que la ideología la tienen quienes tienen el poder en sentido estricto, el poder que no es el poder solamente político, sino poder económico, y con ello de imponer, de legitimar, de reproducir relaciones asimétricas de poder, ¿no? Relaciones de dominación, para usar la terminología marxista correcta, ¿no? Y entonces ese fue el concepto de ideología durante algún tiempo. Como decía, John Thompson, es el concepto que utiliza él también para definir la ideología. Le pone algunos matices, pero para él y para toda la corriente marxista, solo hay ideología donde hay relaciones de dominación fundadas en esta idea falsa, en esta representación falsa, si es que tal cosa fuera, pero ellos proponen que lo es, de la realidad en donde, insisto, se presentan como relaciones libres, relaciones democráticas, en donde lo que hay es un tipo de dominación, ¿sí? Para quien le interese un poquito, ¿no? En este libro panfletario, que en realidad conceptualmente no es como muy rico, pero que describe una serie de cosas interesantes y propone otras, no todas ellas como las más plausibles en términos democráticos, pero está el manifiesto del Partido Comunista, que al principio, en su primer párrafo, ¿no? Dice, pues en todas las formas sociales ha habido relaciones de dominación entre quienes tienen el poder y quienes no. Lo frasea de una manera distinta, pero bueno, esencialmente es eso, ¿no? Hay una clase dominante y hay una clase dominada, y la clase dominante se vale de la ideología justamente para establecer, legitimar, reproducir esas relaciones que además, en muy buena medida, por los medios, ¿no? Vamos ligando, pues, concepciones marxistas de esto, los medios de producción, los medios que luego Althusser llama, ¿no? Los medios del aparato ideológico del Estado, o el aparato ideológico de dominación, pues en tanto medios de comunicación, en tanto la propia academia, bueno, las escuelas, etcétera, van presentando estas relaciones como normales, como naturales, como necesarias.
Y con eso se reproduce, se legitima un modelo, digamos, un modelo social. Y decía pues que John Thompson, que él escribe en los años 60, 70, ¿no? También estamos en el auge de la Guerra Fría, y sigue escribiendo en los 80 todavía. Estamos en el auge de la Guerra Fría, ¿no? De la confrontación entre bloques, ahorita la vamos a ir viendo, conforme desarrollemos esta concepción de la ideología, que decía, clasifica después de un Van Dijk como la concepción dura de raigambre marxista. Y entonces Thompson dice lo mismo, ¿no? Hay relaciones de dominación, hay una cosa o hay un cuerpo político que se presenta como legítimo, como necesario, pero que en realidad es un brazo, es una parte, cuando no ¿cómo decirlo? Bueno, que está al servicio, pues, de la clase dominante, que no solo es en términos, como decía, políticos, sino en términos económicos, ¿no? Entonces, esta es la concepción dura y lo que define, lo establece como una serie de ideas, porque siempre son ideas, representaciones, ¿no? En términos de cómo conocemos aquello que conocemos y cómo lo simbolizamos, cómo le damos un significado a las cosas. Entonces decía ideas, representaciones, discursos, porque es una forma de reproducir la ideología. Entendemos por discurso no únicamente un acto de habla en estricto sentido, en donde un político dice una serie de cosas, ¿no? Discurso en estricto sentido, sino todos los significados que circulan en la esfera pública, ¿no? En ese sentido, pues un discurso será como una serie de manifestaciones amplias, una serie de significados que van trazando un sentido común social, ¿no? Una forma de ver las cosas más o menos común, compartida, y cuya finalidad, entonces decía, ideas, representaciones, símbolos que se reproducen discursivamente, cuya finalidad, porque tiene una finalidad instrumental de ideología, es la concepción dura, ¿no? Ahorita vemos otras concepciones, cuya finalidad es establecer, mantener, reproducir, legitimar relaciones de dominación. Si queremos ser muy marxistas, son relaciones asimétricas de poder, si le queremos poner un matiz, ¿no? Bueno, y con el componente de que solo tendrán ideología la clase dominante, ¿no? Y que muchas veces la clase política será una especie de brazo ejecutor. Esa es la propuesta. ¿Qué pasa luego con otras concepciones? Aquí, por ejemplo, vamos a entrar a la definición, a la crítica que hace Teun Van Dijk, que él es un estudioso del discurso, el discurso en sentido amplio, como decía, ¿no? Encontramos discursos, pues sí, en los actos hablados estrictamente, ¿no? Un discurso político para el Día de la Bandera, y ahí vamos a encontrar símbolos que se movilizan, ¿no? Pero también discursos, como decía, sociales más amplios. Cuando hablamos de los derechos humanos, ¿no? Pues eso se inserta en una serie de, otra vez, representaciones, de significados, de formas de entender relaciones, el papel del Estado, el papel de los individuos. Entonces, muchas manifestaciones discursivas no son necesariamente intencionalmente discursivas, sino que al ser actos de habla, portan significados que igualmente nos hablan de cómo son, cómo deberían de ser las relaciones sociales en términos generales, ¿no? Por ejemplo, voy a ser un poquito aquí cuidadoso con la cosa del discurso para tratar de explicarlo de la mejor manera. Hay discursos que sin ser propiamente, ¿no? Estos actos, otra vez, en donde un político se para y dice, vamos a lo que sea. Hay discursos en la idea de que los hombres, las escuelas, ¿no? Los hombres tienen que traer el cabello corto, por alguna razón. Esa es una forma discursiva de representar a los hombres, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y entonces es de significarlos, pero trae aparejada una moral, ¿no? Trae aparejada una serie de ideas que desde luego sirven para ciertos momentos históricos, porque a lo largo de la historia, pues más tiempo hemos tenido los hombres el cabello largo que corto. Es nada más un ejemplo de cómo en diferentes momentos se presentan significados que legitiman una forma de ser, una forma de entender, inclusive cómo las personas se deben de ver y que los presenta como legítimo, como natural, ¿no? Y al actuar en consecuencia, pues se reproduce esa parte, ¿no? Entonces, digamos, esa podría ser como un ejemplo. Podría poner algunos otros. En el derecho hay muchos discursos, ¿no?
con relación a distintas figuras, y que lo mismo, ¿no? Se presentan como esta es la naturaleza de las cosas, esta es la realidad. En fin, la crítica que hace Bandig no al discurso como un medio, ¿no? Para reproducir ideologías, para formarlas, para legitimarlas, para reproducirlas, valga todo el uso de verbos, ¿no? Es que, pues, ¿por qué, por ejemplo, quienes se oponen a las relaciones de dominación, si es que tal cosa existe, por qué esos no tendrán ideologías, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Digo, en el planteamiento marxista está muy claro de por qué no, ¿no? Porque ellos dicen, pues es que quienes tienen el control de los medios de producción, quienes tienen y que legitiman un modelo sociopolítico, económico, pues son quienes finalmente deciden en un sentido o en otro, son los que ejecutan un modelo y que ese modelo se hace pasar como neutral, como necesario, decía, como legítimo, ¿no? Como el gran modelo. Pero entonces dice Bandig, pero hay organización política también en los movimientos, en los partidos que se oponen y que por ejemplo, el propio Marx, por eso decía, pues tiene alguna importancia el manifiesto del Partido Comunista, porque habla de organización, habla de conciencia de clase, ¿no? Habla de una serie de conceptos y que también pueden ser utilizados en la esfera pública para oponerse a esas otras ideas. Y esas ideas también están ahí en discursos, ¿no? Y que pueden a lo mejor no tener necesariamente la misma capacidad de reproducirse, la misma fuerza por quienes los formulan, pero no obstante están ahí y tienen las mismas características, ¿no? Entonces, para que un Bandig no basta con pensar que la ideología solo la tienen unos, sino también aquellos que contienden, digamos, no solo política electoralmente en sentido estricto, ¿no? Que tengan un partido que compite por cargos, sino quienes compiten en los significados, en el terreno de los significados. De manera tal, ¿no? Que la organización social, colectiva, política, que no necesariamente en todos los casos significa que vayan a tener las mismas posibilidades de tener el poder, o sí, eso ya depende, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Que están ahí y que se puede disputar la legitimidad de esas ideas, la legitimidad de ese modelo, ¿no? La legitimidad de esos discursos. De manera tal que, y esa es la concepción que a mí me resulta como más adecuada, por decirlo de alguna forma, para hablar de todo esto, porque vamos a hablar de partidos, de sistemas de partidos, de la pluralidad política, pues es justamente la definición de Teun Bandig que dice, la ideología son lo mismo, ¿no? Ideas, representaciones, discursos que sirven para movilizar la acción de las personas, ¿no? No es una definición literal, porque él lo dice con términos un poquito más técnicos, pero finalmente es eso. La ideología son ideas que movilizan la acción de las personas. ¿Y qué significa movilizar la acción? Significa que las personas cuando actuamos como entes, tanto en lo individual como en lo colectivo, cuando nos organizamos, cuando actuamos como individuos y hablamos de distintos temas en nuestro trabajo, en nuestro quehacer individual, lo hacemos a partir de una serie de representaciones, de una serie de ideas, de una serie de discursos, y eso es la ideología. De manera tal que, contrariamente a lo que luego llega a afirmarse, bueno, esta es una idea que yo, a partir de lo que dice Teun Bandig, me gusta decir, contrariamente a lo que se afirma, pues todos tenemos ideologías, ¿no? Todos tenemos unas formas de representar y a partir de las cuales orientamos, porque esa es una parte importante de la definición, orientamos nuestra acción, ¿no? Nuestra acción social y nuestra acción individual, ¿sí? Yo hago una serie de determinadas cosas o dejo de hacer una serie de determinadas cosas porque hay unas representaciones que para mí tienen sentido. Eso es lo que moviliza, no únicamente en términos político-electorales estrictos, ¿no? Que un partido busca eso, ahorita lo vemos, pero también las personas actuamos de conformidad con eso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues todos tenemos ideologías y como decía, se reproduce en los discursos, en el discurso social, en el discurso político, y entonces vamos viendo que inclusive podríamos encontrar ideologías jurídicas, ¿no? Luego a los abogados les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues esto no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de argumentos. Pues sí, pero los argumentos son portadores de
momentos políticos, son portadores de representaciones, de ideas, de discursos, y entonces, bueno, en ese sentido, todas y todos orientamos nuestra acción de alguna manera, y la forma de orientarla es a partir, como decía, de representaciones que movilizan nuestra acción, que nosotros tenemos como legítimas, nosotras tenemos como legítimas, ¿sí? Y a partir de la cual actuamos, por eso acción, ¿no? Actuamos en la esfera privada, en la esfera pública, ¿sí? Bueno, entonces eso con relación al concepto. El concepto que dije tiene una evolución interesante, particular, ahí están las recomendaciones bibliográficas. Hay un curso completo de ideología en la UAM Xochimilco, en una maestría en comunicación, y hay distintos cursos que se ocupan de este concepto que es muy vasto, muy amplio, muy interesante, y siempre como que se ha entendido desde cierta parte de la ciencia política, sobre todo la sociología lo acepta bastante mejor, bueno, no lo acepta, no, lo estudia, lo trabaja bastante mejor, también la filosofía, aunque tienen siempre su parte polémica de decir, pues es que si es ideología, ¿cómo es que vamos a conocerlo? Hay otro tipo de problemas de corte epistemológico, pero bueno, la cosa es que en la ciencia política luego Sartori, ¿no? Y las personas que hacen como estos diseños más institucionales, le temen mucho pensarlo porque dicen, sostienen o han sostenido pues que la ideología es algo que se contrapone a los argumentos. Como si los argumentos no pudieran ser portadores de ideologías. Ya lo iremos viendo. Y dicen, pues la ideología es para quien no tiene justamente argumentos, ¿no? Es esta primera idea que les había comentado de no, lo tuyo, y esto a mí me lo han dicho, ¿no? Muchas veces. Es que tú no estás diciendo más que una serie de cosas de ideologías. Lo que tú tienes es ideología, no razones, como si fueran contrapuestas. Entonces, bueno, esta definición nos permite entender que son, como decía, representaciones que orientan nuestra acción. Entonces, aún el pretender que el argumento de uno es neutral es portador de una ideología. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo. El chiste, pues, es que este es el marco conceptual. Y entonces, ahora vamos a hablar, bueno, ya, qué bueno, ideología y tiene toda esta complejidad y tiene todos estos elementos históricos. Claro, resumí un curso gigantesco, mucha bibliografía en media hora, ¿no? Lo cual es un atrevimiento, bueno, 27 minutos, lo cual es un atrevimiento muy, muy grande por mi parte, ¿no? En fin, entonces, ¿qué con los partidos políticos, no? Pues un curso de política comparada y me hablan de un concepto de ideología. Las ideologías y los sistemas de partidos, y recuerden que hablamos de sistemas de partidos en el sentido contemporáneo, aquellos que se fueron configurando después de la Segunda Guerra Mundial. Antes había partidos, ¿no? Hubo partidos y los partidos tuvieron muchos problemas, ¿no? Ya había partidos en el siglo XIX, en México, en Estados Unidos, en Alemania y en Italia, ¿no? Los partidos de corte fascista que conquistaron el poder. Yo nunca comparto esa idea de que es que fueron súper democráticos, no fueron democráticos. Digo, Hitler antes de ser canciller incendió el Reichstag, ¿no? Y Mussolini con la marcha sobre Roma, o sea, como que democrático electoral no fue tanto. Pero el chiste es que después de la Segunda Guerra Mundial se reconfiguraron los sistemas políticos, ¿no? Y como ya habíamos adelantado ayer, se dividió el mundo, por decirlo de alguna forma, porque no era tan así, ¿no? No era una definición así tan tajante, pero se dividieron en países alineados a los Estados Unidos o países que seguían con ese modelo socioeconómico y países que se adscribieron, no voluntariamente, tampoco del otro lado necesariamente, al bloque soviético, ¿no? Estaba pues la URSS y algunos de sus aliados en otros países, entre ellos Cuba, ¿no? Ahorita vemos esa parte, y los países del bloque capitalista. Había otro bloque, ¿no? Los países no alineados, a los cuales se adscribía México, por cierto. Y bueno, el chiste es que en ese momento había una disputa ideológica. Primero en el mundo, ¿no? Una disputa ideológica que se reprodujo de distintas maneras, ¿no? Desde luego, de este lado, nosotros siempre, yo todavía me alcancé a ver, ¿no? Cuando estaba muy pequeño, aunque eso subsistió durante un tiempo, como esto tiene reminiscencias. Ahorita no es, lo digo por si hiciera falta, no es una apología a ningún sistema, a ningún país,
ni a ningún mandatario de ningún tipo. Pero en esos momentos, como de alguna forma ahora, insisto, sin que por ello se entienda que estoy haciendo una apología a nadie ni a nada, ni mucho menos a alguien que invade un país, que es una cosa atroz, sean los Estados Unidos o sean los rusos. En fin, había este sentimiento antirruso, ¿no? En las películas de Rocky, ustedes seguramente se acuerdan, ¿no? En una de ellas, pues el ruso es un tipo así gigantesco, fuerte, despiadado, ¿no? Sin corazón. Y Rocky, pues es todo lo contrario, todos los valores del norteamericano, que se hace a sí mismo, lucha contra la adversidad, por supuesto gana, pero antes le mata a su amigo, ¿no? Me parecía una tontería, pero ahí hay una ideología por medio. Esa ideología permeó, porque decíamos, había una disputa cultural, primero que nada, ¿no? En términos amplios, ahorita vemos los partidos políticos, había una disputa cultural por un modelo que se pensaba que era, insisto, no defiendo a Stalin, porque Stalin y los gulags y las invasiones a Checoslovaquia, ya dije, ya no existe, pero en su momento era Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia, ahora, ¿no? En su momento eso fue atroz, la persecución que hubo de todos los enemigos políticos, incluido, también les hablé ayer de Trotsky, ¿no? No era pues democrático en ese sentido. Había una disputa, esa disputa se resolvió de distintas formas, entre ellas con algunas guerras, todas ellas muy lamentables, ¿no? En Corea, en Vietnam, y se fueron reproduciendo en otros momentos, ¿no? El chiste es que decía, había una disputa por una hegemonía cultural, ¿no? Que a final de cuentas ganan los Estados Unidos, eso es lo que me importa. A final de cuentas ganan los Estados Unidos, por diversas razones. Hay un libro que explica bien por qué no funciona el socialismo como lo instrumentaron los rusos, que se llama ¿Qué era el socialismo y por qué fracasó? Se encuentra en la colección Umbrales del Fondo de Cultura Económica, una colección que ya no se publica, pero todavía se encuentran algunos de estos libros. Entonces, bueno, ahí hay una recomendación de qué era esencialmente, cuáles fueron los problemas en su instrumentación en el modelo soviético. Entonces, en esta disputa teníamos, por un lado, la defensa de la democracia liberal, ¿no? Con todos sus problemas. Hay un módulo de crisis de los partidos políticos que supongo que abordarán ese tema específico de la democracia liberal, y la problemática la vamos a analizar de manera general para estudiar los casos de comparación de Italia y España, ¿no? Y por otro lado, el modelo soviético, que pues no era democrático, desde luego, ¿no? Que había un control más o menos importante o bastante importante, ¿no? Para quienes les interese más, en Berlín Oriental, por ejemplo, en Alemania Oriental, pues el papel que jugaba la Stasi, ¿no? El espionaje que había de los enemigos políticos, aunque se mantenían otras cosas ahí como con cierto bienestar. Luego hay documentales, hay libros, hay bibliografía que hablan de cómo en estos países que después se volvieron hacia el capitalismo, hay una cierta nostalgia por el socialismo, porque pues había insisto, no quiero decir con esto, no es una apología a lo que sucedía, pero siempre conviene tener otros referentes. Hay un texto que se llama Limbos Rojizos, la nostalgia del comunismo, nostalgia por el comunismo, publicado por el Colegio de México, que explica esa parte, ¿no? En fin, entonces había una disputa hegemónica primero. Pero eso también se pasa a los partidos políticos, digamos, de corte liberal. La democracia liberal, que tiene como, esta es la parte, digamos, de los Estados Unidos, con su arquitectura institucional, que pugna, desde luego, por la competencia política, por la pluralidad o cierta pluralidad. Pongo el asterisco porque ahorita ya hay como mayor pluralidad, pero en esos momentos, a mí siempre me gusta como decir, bueno, ellos defendían un modelo que decían que eran libres, que las personas podían hacer lo que quisieran, pero la segregación en los Estados Unidos, hasta bien entrados los años 60, que todavía tiene manifestaciones, pues no me parece que sea como particularmente democrática, ¿no? No es algo de lo que se tiene que estar orgulloso. Lo que pasó con Rosa Parks, con Martin Luther King, ¿no? Con todas esas personas que por exigir, demandar un derecho legítimo, pues fueron asesinados, ¿no? Malcolm X, aquel con una vertiente más violenta, ¿no? Pero el chiste es que tampoco podríamos pensar que, claro, los Estados Unidos abanderaban la verdadera libertad, la verdadera democracia, cuando había esos problemas, ¿no? Los problemas de impartición de justicia con sesgos raciales muy marcados,
y que han estado estudiados y que siguen ahí. En fin, pero se defendía un modelo más o menos plural, por eso digo más o menos plural, en el sentido de que había competencia entre partidos, de que había cierta libertad política, e insisto con esto, porque si bien la Stasi y los gulags y todo eran atroces lo que pasaba de ese lado del mundo, pues no menos cierto es que también de este lado, por lo menos en Estados Unidos y en algunos otros países, pues las libertades eran para algunas personas, ¿no? Aunque materialmente eran para todas y todos, pues la verdad es que no sucedía, ni necesariamente sucede así. Tiene muchas imperfecciones ese modelo, no por eso quiere decir que vamos a transitar a otro, sino que es perfectible. Entonces, bueno, la organización política, y en Estados Unidos era mucho menos visible, aunque también había como estas derivas comunistas, ¿no? La idea de la reivindicación de los hippies, por ejemplo, ese movimiento que en los años 60 tuvo como su auge, las protestas en contra de la guerra de Vietnam, que tenían también un cuestionamiento, y esta política del macartismo, que era perseguir a todo lo que supusiera, tuviera algún tufillo de comunista, ¿no? Los comunistas eran como el gran enemigo a perseguir en todos lados de esta parte del mundo, inclusive en México, aunque estaba dentro del bloque no alineado. Entonces, sí, tenía una arquitectura institucional que pugnaba por, entre otras cosas, una cierta pluralidad política, ¿no? En fin, y entonces esa era una cierta disputa. En Estados Unidos no era muy visible, pero en otros países, incluido México, aunque sin condiciones de competencia, pero era visible que se dividieran también los partidos políticos desde un aspecto ideológico fuerte, ¿no? Ideas que orientan la acción y que se distinguían entre sí como de derecha y de izquierda, ¿sí? Y tenía sentido hablar de esto porque en la derecha, por lo general, lo que se encontraba era defensores o defensoras en general del capital, ¿no? De relaciones políticas que se adscribían a un modelo sociopolítico específico, en donde los partidos, donde el poder tendría que ejercerse de manera tal que protegiera derechos privados, ¿no? Derechos económicos, y que mantuviera a cierta, a raya, digamos, a las masas, de alguna forma, ¿no? Tiene todavía resonancia esa idea, desde luego, es el diseño liberal de la democracia, ¿no? En donde hay libertades políticas, pero por encima están las libertades económicas para que esas libertades políticas no vayan a subvertir un orden político-económico. En fin, y desde la izquierda, insisto, había partidos que algunos reivindicaban, sí, el modelo socialista como socialismo, digamos, propiamente. Es decir, en donde se abolieran la propiedad privada, ¿no? Con todo lo que ello significaba en la propuesta marxista, en donde se veía el derecho como un instrumento, igualmente, un instrumento de dominación, de clase, para reproducir igualmente la asimetría del poder. Y entonces había este choque. Desde luego, normalmente, durante estos años 60, 70, pues las victorias eran casi todas para la derecha. Cuando no lo eran, entonces, sobre todo en países como la región latinoamericana, lo vimos ayer, pues había una intervención, también hablando de democracia, ¿no? No eran intervenciones democráticas, no era respetar la voluntad de nadie, ¿no? Pero eran intervenciones por parte de los Estados Unidos para que no se colara por ahí el comunismo, digamos, ¿no? Que era como siempre el referente, que era el miedo. El chiste, pues, es que sí había personas que se definían, que orientaban su acción, su ideología, a partir de las premisas, no necesariamente el comunismo en el sentido soviético, sino en el sentido marxista o en el sentido de abolir, si es que tal cosa era posible, las clases sociales, ¿no? En términos de lucha de clases, digamos. Eso es en los términos en los que lo podemos formular. Es, desde luego, una concepción marxista, ¿no? La lucha de clases es una concepción marxista, pero entonces conscientes de que había dominantes, dominados, y que había que, en la acción política, de alguna manera subvertir ese orden, ¿no? Y con ello
alcanzar una igualdad, digamos, económica sobre todo, ¿no? Que no hubiera tantas diferencias entre unos y otros, ¿no? En términos, insisto, de bienestar. Tuvo también en Europa algunas manifestaciones un poquito más discretas, un poquito más modestas, digamos, no abrazando un socialismo propiamente hablando, ¿no? La idea de la socialdemocracia y la idea de los estados de bienestar, que no renunciaban al modelo capitalista de producción, de consumo, pero en donde el Estado jugaba un papel importante para la satisfacción de algunas necesidades colectivas, ¿no? La producción de algunos bienes públicos. Entonces, el papel del Estado, cuál tendría que ser, ¿no? Y todos los servicios públicos que tendría que prestar mínimo el Estado. Y ahí se dirimía la lucha política, ¿no? Ahí se dirimían los partidos políticos, esos eran los ejes que orientaban, ¿no? Había unos que estaban más cargados hacia la izquierda, en México ya dijimos, estuvieron proscritos, cuando no eran, si no proscritos, otros eran pues parte del propio sistema, ¿no? Los partidos satélite, que le habíamos llamado ayer, ¿no? Partidos que no tenían reales condiciones de competencia, pero que estaban ahí para, de alguna manera, legitimar justamente el papel del partido hegemónico, como de Sartori, ¿no? Y en otros países lo que veíamos es que sí había algunos partidos comunistas, no todos eran reconocidos, ¿no? Propiamente como parte de la arena política o como en la lucha política por esta disputa de modelos. Desde luego, aquí estoy hablando únicamente de aquellos países en donde había ciertas condiciones democráticas, ¿no? Estoy dejando de lado todo en lo que de la URSS, de la entonces denominada URSS, en donde pues había un partido comunista y había una sola ideología. Para quien le interese un poco de cómo funcionaba esta parte, ¿no? Hay también una película, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden consultar como para desmitificar un poco la cosa. No estoy otra vez haciendo apología ni de lo que pasó, los gulags, ni de Stalin, no lo haría por nada del mundo, ni de nada, pero pues siempre es interesante ver cómo de alguna forma se representaba ideológicamente por las personas que lo vivían. No todos estaban como tan en contra de las cosas. Insisto, hay estos libros de la nostalgia que generan en algunos países. Y hay una película que es chistosa, que se llama Adiós a Lenin, que habla de cuando en Alemania cae el muro de Berlín. La abuelita de este chico que cuenta la historia está en coma y de repente cae el muro, porque más si ustedes conocen la historia, el muro cayó de un día para otro por una declaración de una persona que en conferencia de prensa se equivoca y entonces deja pasar como a todo mundo. Ya estaba como rompiéndose el bloque soviético, pero pues de pronto en una declaración dice, no, pues sí, ya vamos a abrir las fronteras. ¿A partir de cuándo? Y él no sabe, le pregunta, pero dice, pues a partir de ya. Y entonces todo el mundo se deja ir a las garitas y empiezan a destruir el muro. Y simbólicamente, pues eso acaba de alguna forma con el régimen comunista. Ya estaba el proceso que se conoce como la perestroika, ¿no? Pero que ya era como cambiar mucho las relaciones políticas y sociales. En fin, entonces en esta película pues se cuenta, la abuelita estaba así como en coma y de repente despierta y resulta que ya cayó el muro, ya entró del capitalismo a esta parte de Berlín Oriental y pues hay anuncios de Coca-Cola, ¿no? Y ella había construido todo su mundo a partir del socialismo, entonces ve Coca-Cola y dice, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces el nieto pues tiene que hacer una serie de malabares para que la abuela no se dé cuenta de que ya llegó el capitalismo, porque el doctor le dice que si se da cuenta puede morir, ¿no? Que su salud está muy debilitada, y entonces este tipo de sustos le pueden hacer mucho daño. Entonces todo lo que ellos hacen como familia para que ella no se dé cuenta que pues el mundo cambió, digamos, ¿no? Esto en términos ideológicos tiene su importancia. En fin, entonces los partidos, aún en los sistemas, en los sistemas, pues, democráticos o semidemocráticos, como en el caso de México, hay una cierta orientación ideológica, ¿no? Hay una cierta corriente que se identifica como la izquierda, y en Latinoamérica tiene más sentido cuando empieza a haber revoluciones sociales. Ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Hablé de la revolución sandinista, por un lado, la revolución cubana, y entonces ahí volvemos a distintas luchas, ¿no? Pero que, insisto,
colocan a muchas personas como en un polo de pensarse como reivindicadoras de la izquierda, ¿no? Reivindicadoras de una idea de justicia social, de una forma de hacer diferente el quehacer del Estado, y otros partidos que se orientan también dentro de quizás ese espectro, pero sin renunciar a un modelo democrático, como decía, la socialdemocracia, ¿no? En los años 80, todavía en el marco de la Guerra Fría, pero ya un poquito más hacia el triunfo final de los Estados Unidos, vienen estas que vienen de antes, pero el consenso de Washington no, Thatcher no, o sea, todo esto está ligado, ¿sí? Y el consenso de Washington que supone una ruptura con las formas políticas, con la idea del Estado benefactor, hablando de ideología, ¿no? Porque se empieza a implementar, se empieza a instrumentar esta idea de que el Estado es ineficiente, corrupto, ¿no? Y que lo importante es la competencia. Todavía existe esa ideología, que tiene una denominación que no voy a utilizar porque está muy manida, ¿no? Está muy utilizada en el discurso político y parece que ya no significa nada, pero es un modelo social y político. Les recomiendo el libro de la historia de él, así se llama, y es la palabra que no quería utilizar, la historia mínima del neoliberalismo de Fernando Escalante Gonzalo, que cuenta también esta parte. Entonces, en este consenso de Washington hay una serie de premisas en relación a qué debe hacer el Estado, etcétera, de cómo son las relaciones sociales, y esto va a permear en los partidos políticos, ¿no? Porque ya con la caída del bloque soviético, lo habíamos dicho ayer, se quedan como descabezados de una manera, se quedan sin referentes, de momento, ¿no? La izquierda se queda sin referentes, y se anuncia por parte de algunos teóricos el fin de la historia, ¿no? Francis Fukuyama escribe este ensayo en la revista Foreign Affairs, ¿no? Que habla justamente de que, bueno, ya ha triunfado el modelo democrático norteamericano, y a partir de ahora, pues la lucha política no será ideológica, ¿no? No será en términos de un modelo social, político, económico u otro, sino será en términos de ese mismo modelo, y entonces dice, todo va a converger hacia el centro, va a ser aburrido, pero va a ser muy funcional y va a ser muy estable, ¿no? Empezamos a ver en ese entonces que los partidos políticos, al perder por un lado la brújula, pero también al insertarse en un modelo político, económico triunfante, o más o menos triunfante, ¿no? Pues también empiezan a definirse de manera distinta, a apelar no tanto a la idea de construir relaciones sociales diferentes, digamos, sino de mejorar una arquitectura jurídico-política que permita la pluralidad, las transiciones, ¿no? Tiene su mérito, desde luego. O sea, es muy criticable en muchas cosas, pero por otro lado también ha traído muy buenas cosas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y entonces, tanto teóricamente, pero estos, bueno, no son en la academia, en las ciencias sociales, pues se empieza a ver que justamente los partidos políticos empiezan a virar hacia el centro, ¿no? Se empiezan a estas polarizaciones, y esto no lo digo en términos negativos, sino estas luchas ideológicas de formas de manifestarse, de entender las relaciones sociales del Estado del Derecho, comienzan a ser menos evidentes, ¿no? Empieza a parecerse un poquito más unas y otras agrupaciones, unos y otros discursos, ¿no? Ya no difieren tanto, y entonces la competencia, las reglas de la competencia discursiva cambian, ¿no? Porque ya no se cuestiona, por lo menos en ese momento, al modelo mismo, sino se insertan los partidos políticos en ese modelo. Y es dentro de ese modelo que se empieza a dar la lucha. Y entonces los estudiosos de las ciencias sociales empiezan a decir, claro, de conformidad con la ideología de este modelo, ¿no? Bien estudiado en el libro de Historia Mínima del Neoliberalismo, también publicado por el Colmex, ese se lo recomiendo. De todos los libros que les pueda recomendar, ese es el libro que hay que leer, ¿no? Forzosamente. Y que además está escrito en un lenguaje sencillo, ameno, lo explica muy bien, de manera histórica, de manera política. Entonces, bueno, ese libro sí es como, si yo solo pudiera recomendar un libro académico en mi vida, recomendaría ese. En fin, decía pues que también en la academia se empieza a decir, claro, es que las personas
las relaciones sociales se dan entre personas racionales, y hay una idea de la racionalidad, ¿no? La racionalidad del votante, la racionalidad de los partidos, que es la maximización de las utilidades. Es la idea económica, es la representación, es la ideología de la economía llevada a las relaciones sociales, ¿no? Y entonces, bueno, los partidos son esto, ¿no? Son agentes racionales que se comportan, porque además a estas personas, desde luego yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento para nada, pero no por ello voy a dejar de exponerlo, y ya a ustedes, pues a lo mejor a ustedes sí les hace más sentido del que me hace a mí. Inclusive me voy a ahorrar todas las críticas que pueda hacerle para no sesgar tampoco la charla, ¿no? Pero entonces dicen, se comportan como agentes racionales porque en esta propuesta de modelo todo es, el mercado, los mercados son la metáfora perfecta. ¿Y por qué es la metáfora perfecta? Porque, como saben, este modelo socioeconómico también propone que el papel central del Estado es crear mercados, es la privatización, ¿no? En el consenso de Washington, eso es parte de lo que se acuerda, ¿no? Y esto configura una ideología y configura sistemas políticos y configura una serie de cómo se presentan, cómo se representan, cómo se definen las relaciones, los partidos políticos, que insisto, entonces en la lógica del mercado, pues se comportan así. Son sujetos, son agrupaciones que buscan un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar elecciones. Y para ganar elecciones, pues tienes que ofrecer el mejor producto, la lógica de la competencia económica, ¿sí? Y que, por lo tanto, los votantes son igualmente agentes racionales que van a comprar o no el producto según la oferta, desde luego, oferta, demanda, términos económicos, según la oferta, y que van a hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo racional de cuál es el que mejor les conviene, ¿sí? Y por eso ahí encontramos una serie de definiciones de democracia. Anthony Down dice, pues son las reglas del juego, ¿sí? Pensando en que justamente pues, es un juego en donde hay personas que buscan ganar. Ya no es tanto lo que se supone que orienta la acción de los partidos, la ideología por sí misma, sino la competencia electoral, ¿sí? Todo esto enmarcado, sí, en una ideología, aunque no les guste luego decirlo ni reconocerlo, ¿no? Pero el neoliberalismo es una ideología. No quería decir neoliberalismo porque tiene otras resonancias que tampoco me gusta hacerle como si yo estuviera haciéndole, y lo aclaro por si hiciera falta, no es una resonancia política de ningún acto político. Estoy, en todo caso, utilizando y parafraseando este libro y algunos otros de Fernando Escalante Gonzalo, que no es desde luego alguien que tenga una afinidad por algún político en particular y que quiera hacerle segunda en ninguna de sus alocuciones. En fin, entonces pareciera que ahí se diluyen las ideologías, ¿no? Que dejan de tener importancia las ideologías políticas y que los partidos en todo el mundo se orientan por cuestiones distintas. Pero ¿qué pasa? Que pues les dura poco el gusto a quienes habían planteado esto, ¿no? Ya en Italia había habido un escándalo en los años 90, que se llama Manos Limpias, ¿no? Un escándalo de corrupción que da surgimiento, aunque tampoco es ajeno a este modelo, hablando de generalizaciones y de escalas grandes y de países comparados, que es lo que nos permite la comparación. Entonces en Italia surge este movimiento de Manos Limpias. Bueno, no es un movimiento, es una investigación que lleva a cabo la policía y que muchos de los partidos y muchos de los líderes se ven envueltos en ese escándalo. Y entonces surge una persona que reivindica todo este discurso individualista y que dice los políticos, como los conocemos, no sirven, lo que necesitamos son empresarios, porque ellos son los que pueden decidir, los que tienen como más inteligencia para los negocios, asemejando también al Estado como un mercado. A mí me parece eso siempre erróneo porque el mercado tiene unas finalidades que son en muy buena medida antitéticas, ¿no? Tienen fines distintos de los que persigue el Estado. Es todo lo que voy a decir al respecto. Pero bueno, entonces este sujeto, ¿no? Un empresario, dueño de un canal de televisión, de un equipo de fútbol, ¿no? Silvio Berlusconi, y que lo hace con bastante éxito, por lo menos electoral, ¿no? Y bueno, entonces surge desde la derecha italiana, simbra de alguna forma el panorama político. Dijimos que íbamos a hacer la comparación de los casos Italia y España,
Y luego vienen crisis económicas, ¿no? Crisis económicas que en muy buena medida son atribuidas al modelo y vuelven las polarizaciones, es decir, vuelven las luchas ideológicas, porque este modelo que se suponía que iba a triunfar, que iba a establecer relaciones no igualitarias, porque nunca se lo propuso, pero sí relaciones políticas, relaciones sociales, en donde el Estado era un garante, sobre todo de la propiedad privada, y de ciertas libertades políticas, de ciertos derechos, sobre todo individuales, mucho menos que derechos colectivos, ¿no? Y entonces, desde el espectro, digamos, ideológico de la derecha, las crisis económicas van haciendo pensar que, por un lado, hay unas élites, también eso lo reivindica la izquierda, ahorita vemos, que han significado la depauperización, la falta de dinero para las poblaciones trabajadoras, ¿no? Los círculos trabajadores en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, que son, si es que tal cosa existe, son propiamente, y ellos reivindican para sí esa cuestión, son italianos, italianas, estadounidenses, verdaderos, ¿no? Trabajadores alemanes, y que la migración, que la migración tanto humana como de la mano de obra, ha supuesto que ellos y ellas pierdan derechos y con ello pierdan también económicamente, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego, pues también el propio modelo va haciendo agua, ¿no? Y la voracidad de algunas empresas nos llevan a la ruptura de 2008, ¿no? Como saben, fue una crisis económica que se generó en los Estados Unidos. Otra película que les recomiendo, está en la plataforma Netflix, que se llama Trabajo Confidencial. Véanla, tiene partes documentales y parte ficción, otra, que es de este documentalista polémico y simpático, que se llama Michael Moore, que se llama Capitalismo, una historia de amor. Esa no sé en realidad en dónde se consiga, porque yo la vi hace mucho tiempo y todavía existían estas tiendas en donde uno rentaba los DVDs, ¿no? O en su momento eran las videocasetas, pero yo lo vi en DVD. En fin, entonces ese documental, que insisto, no sé dónde pueda verse, a lo mejor en alguna de estas plataformas está. En fin, entonces ese modelo colapsa y supone para mucha gente igualmente pérdida de empleos, pérdida de derechos. En Italia y en España se ve, en España propiamente, que estuvo a punto de tronar, ¿no?, su economía, los bonos estos que emiten y las calificadoras y todo, pues les dan mala calificación y que se iban a volver bonos basura. En fin, el chiste es que desde estos países, no solo Italia y España, pero ahorita vamos a concentrarnos en estos para hacer el comparativo, se empieza a pensar, insisto, no solo ahí, pero se empieza a pensar que hay una distancia entre los partidos tradicionales y la gente, ¿no? Y ese espacio, esa distancia, se va a llenar, pues sí, la van a ocupar dos tipos de liderazgos, ¿no? Los liderazgos, como decía, que desde un espectro político reivindican que la emigración, que el propio modelo promueve de alguna forma, ¿no?, por la idea de competencia, mano barata, ha significado para los trabajadores, para la fuerza de trabajo de ese país, normalmente países primermundistas o lo que se conoce como primermundistas, desarrollados, industrializados, la pérdida, como decía, de derechos, ¿no? En España hubo una crisis de desahucios, ¿no? Sacaban de sus casas a mucha gente que ya no tenía para pagar los llamados pisos, los departamentos, ¿no? Las pensiones ya no alcanzaban, las pensiones, además, todos los derechos colectivos se ven recortados, ¿no? Y eran parte de las condiciones que ponía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para dar líneas de crédito a estos países, era sí, pero recorta tu sistema de pensiones, privatiza unas cosas, ¿no? Y entonces empiezan a surgir en otros países, propiamente en España, en Grecia también surgen partidos, agrupaciones, que desde lo externo de la política, es decir, no desde las élites políticas que se habían configurado, desde los partidos tradicionales, que empiezan a desafiar ese orden, ¿no? En el caso de España,
encontramos a Podemos, que era abanderado por una serie de académicos, liderado por este señor Pablo Iglesias, que tienen un discurso, otra vez hablando de un discurso de ideologías, en donde decía los partidos y la política tradicional abandonó a las clases obreras, ¿no? Pero ellos desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de nos quitaron derechos, o sea, sí le quitaron derechos colectivos a la gente, y los otros era la culpa es la inmigración que nos quita fuentes de empleo, ¿no? Pero entonces volvemos a encontrar estas polarizaciones. Entonces decía, en el caso de España, surge este movimiento que le disputa la ideología, disputa ideológicamente, le quiere arrebatar al Partido Socialista Obrero Español, que como les decía ayer, una vez que cae el régimen franquista en España, vienen estos dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que representan otra vez la lucha entre izquierda y derecha, allá más referida hacia la monarquía y la república, pero también hacia el modelo económico. Entonces Podemos, que surge en 2008, un poquito antes como 2006, pero ya en medio de crisis económica, pues que dice eso, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español no representa ya más los intereses sociales de las y los españoles, ¿no? Pero surgen otros partidos también en España. Surge Vox, de corte totalmente... Yo no estoy muy convencido, más bien estoy muy convencido de que Vox no es un partido democrático, por los valores que representa, por el discurso que encarna. No me voy a detener en eso. Ya quien guste puede buscar qué es Vox y quién es Santiago Abascal y cuál es su papel y su idea de relaciones sociales, a qué tipo de relaciones sociales quiere proscribir, cuál es su discurso en torno a la migración, etc. Y surge otro partido también, Ciudadanos. Para efectos de un sistema como el español, que es una monarquía constitucional, que tiene un parlamento o un órgano legislativo, donde el presidente de gobierno, allá se le denomina así, surge de mayorías legislativas, pues esta fragmentación, ¿no? O el surgimiento de estos nuevos partidos implica fragmentación, porque estos partidos recuperan una suerte de polarización ideológica. Cuando hablo de polarización no lo hago, insisto, en términos negativos, ¿no? Luego les recomiendo, hay un texto también que se llama La importancia del conflicto, de que el conflicto político no tendría que ser como esta propuesta de solo las reglas del juego, donde hay ideologías. Para que haya política tiene que haber conflicto, necesariamente, ideas contrapuestas que contiendan, que propongan, y por lo tanto ideologías. Entonces se recupera esta parte en España, provoca fragmentación política, desde luego, ¿no? Es decir, electoralmente tiene efectos, ¿no? Vox, por un lado, que insisto, ahí yo me separo de la idea de que Vox sea democrático. No es que alguien lo vaya a afirmar, yo no sé si haya quien lo afirme, pero si hay quien lo afirme, yo digo que no. En fin, y Podemos, Ciudadanos, y entonces eso dificulta la formación de gobiernos, ¿no? Porque, como digo, primero Podemos tiene un éxito importantísimo, ¿no? En los primeros años logra algunos asientos en el Parlamento Europeo y se posiciona como una fuerza que parecía que iba a tomar el poder en algún momento. Después se diluye, surgen estas otras agrupaciones políticas con reivindicaciones diferentes, digamos, ¿no? Pero sí a partir de otros problemas sociales, ya no era como la disputa necesariamente por el modelo político, que sí se disputa, ¿no? Podemos sí lo disputa por un lado, ¿no? Y bueno, ahorita hablo del caso italiano. Y entonces, bueno, el chiste es que eso provoca, como decía, fragmentación política por un lado, la reinvención de la importancia de las ideologías, y entonces con ello se dificulta la formación de gobiernos. Y la parte más aguda de esa dificultad se vio en España hace un par de años, ¿no? Cuando se formó finalmente este gobierno que ahorita está, de la coalición justamente entre Unidas, que ahora se llama así, Unidas Podemos, y el Partido Socialista Obrero Español. Pero bueno,
el chiste es que lo que vemos es un resurgimiento de las ideologías, ¿no? Y que en buena medida está ligado a la idea de las crisis sociales, las crisis de representación, la distancia que decía como producto de el modelo, como producto de pensar que la democracia es solo reglas, que los actores políticos son todos una misma cosa. Y entonces eso va generando, como decía, brechas, ¿no? Sobre todo porque se privilegia la parte económica por encima de la parte social, y eso genera desde luego asimetrías, genera descontento. Es cuando, por ejemplo, escribe Terry Eagleton este libro de por qué Marx tenía razón, ¿no? Y bueno, el caso italiano también es interesante y tiene sus particularidades, y ahorita vamos a confrontar uno con otro y luego hablar de México, cómo se inserta en esta parte, ¿no? Para hacer esta triada. Entonces, en el caso italiano, lo que vemos es, bueno, estoy hablando de casos, pero insertos en una lógica que rebasa al propio caso. Hacemos como las diferenciaciones históricas particulares para luego hacer la comparación Italia, España, México, ¿no? Entonces, en Italia, lo que vemos es algo menos acucioso en términos económicos, aunque tuvieron sus crisis económicas, pero no tan agudas como las que tuvo España. Pero Italia tiene problemas desde, bueno, desde que se convierte en Italia, digamos, ¿no? Desde la unificación en 1861, una división fuerte entre el norte y el sur, que se manifiesta aún ahora, y eso se manifiesta también en agrupaciones políticas, ¿no? En fin, para no irme demasiado atrás, se forma este Estado italiano, tiene sus problemas inclusive culturales, lingüísticos, ¿no? El italiano como lengua aunque digamos, añejo, ¿no? Pero, digamos, toda la población es hasta bien entrado el siglo XX cuando se adopta como la lengua oficial, y que los dialectos, que así le llaman en italiano, los idiomas regionales dejan de tener peso, dejan de tener tanta importancia. Todavía hay gente, sobre todo en el sur, ya muy grandes, ¿no? Que no dominan completamente el italiano, ¿no? Que dominan más bien su lengua regional. Bueno, en 1946 se funda la República Italiana. Como había dicho, no hay un plebiscito, un referéndum, perdón, en donde se cambia la Constitución y, entre otras cosas, se adopta una forma republicana, pero tiene un sistema parlamentario, ¿no? Un sistema parlamentario que, como saben, los sistemas parlamentarios, como ya había dicho, suponen que para que se forme un gobierno tiene que haber coalición, y esas coaliciones son coaliciones de partidos, ¿no? Cuando tenemos sistemas bipartidistas como el caso inglés, pues funciona bastante bien, porque siempre va a haber uno que obtenga la mayoría. Pero cuando tenemos sistemas que tienen muchos partidos y que ninguno de ellos logra la mayoría, normalmente la fragmentación política supone que la conformación de mayoría sea difícil, ¿no? De manera tal que la conformación de mayorías se vuelve, como decía, complicada, difícil, ¿no? Y entonces eso genera que haya inestabilidades porque pues, se tienen que conformar, se tienen que poner de acuerdo los partidos para formar mayorías. Y en Italia, desde siempre, han tenido su propia problemática para formar gobiernos estables, ¿no? Y han tenido, si uno busca crisis de gobierno, va a encontrar que el caso italiano es muy común que cada cierto tiempo las haya. La hubo el año pasado, se nombró a un nuevo primer ministro, no fue necesario que se convocaran a elecciones anticipadas, ¿no? Porque igual las elecciones están periódicas, son elecciones legislativas, y la coalición legislativa dominante o ganadora, cuando se forma, pues va a nombrar un gobierno. Pero 2017 para acá han tenido 3 o 4 gobiernos, creo que 3. Bueno, eso como particularidades, pero comparten este elemento en común, tanto Italia como España. Y ahorita vemos el caso mexicano, cómo se inserta ahí, ¿no? No voy a hablar del caso mexicano, mejor voy a hablar del caso de Norteamérica, porque en México sí, bueno, no, sí lo voy a tocar. En fin, es que luego es polémico hablar del caso mexicano, más en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, todavía no me decido si lo voy a utilizar algún otro caso,
para ejemplificar cómo, por un lado, las ideologías resurgen como una manera que tiene significado para los partidos, que orientan la acción social, no solo en los partidos, ¿no? Y que tiene muchas resonancias, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, bueno, en los casos Italia y España, vemos, por un lado, que el resurgimiento de las ideologías tiene como efecto la formación de nuevas agrupaciones políticas. También en el caso mexicano, ¿no? Encontramos que a partir del momento de la transición, parecía que había como tres partidos, esencialmente, ¿no? Que más o menos, no de manera equitativa, digamos, no en términos iguales, aunque esa correlación de fuerzas cambia, ¿no? En 2006, ese partido que había sido tercero en 2000 fue segundo, con mucha problemática y mucha polémica por medio. En 2012 también es segundo, con mucha problemática y controversia de por medio. Entonces van cambiando las correlaciones de fuerzas en los sistemas tanto parlamentarios, lo que les lleva a cierta inestabilidad, como en los sistemas presidenciales. Pero los partidos políticos empiezan a tener una cierta importancia distinta a la que tenían, sobre todo aquellas agrupaciones que, insisto, empiezan a trazar una disputa ideológica en términos de criticar a un modelo que se inserta en esta crisis de la democracia representativa, que se ve de diferentes maneras en distintos países, ¿no? En los casos de Italia y España, en España dijimos, bueno, hubo una crisis aguda económica, igualmente en Italia no fue ajena esa crisis, y también por eso vemos que los partidos en diferentes lados, entre ellos está Vox, está una parte del Partido Republicano en los Estados Unidos, está en Italia la Lega del Norte, pero también en Francia está un movimiento que no es nuevo y que quien ahorita lo enarbola, la señora Marine Le Pen, es hija de otro Le Pen que también había ya fundado esta agrupación política, en Alemania, en Suiza, ¿no? Que reivindican una serie de derechos, agrupaciones políticas que desde una postura ideológica lo que empiezan a reivindicar desde un espectro político determinado es recuperar lo perdido, ¿no? Recuperar el verdadero sentido de lo que significa ser suizo, alemán, italiano, quiénes son los y las verdaderas italianas y quiénes no son, quiénes pueden participar, ¿no? Por eso digo, muchas de esas agrupaciones yo no considero que se inserten dentro de lo que entendemos por democracia, en términos sustantivos, ¿no? En términos reglamentarios, pues sí. Bueno, aún ahí tendría mis dudas, ¿no? Verán en su módulo, o vieron en su módulo, más bien vieron en su módulo de registro de partidos ante el INE, que se tiene que presentar un programa y que ese programa tiene una serie de requisitos, uno de los cuales es establecer cómo es que se inserta tu partido en el sistema democrático, ¿no? Y ahí podría haber, digo, no estoy adelantando nada, no estoy diciendo que eso suceda, pero podría haber un análisis donde se diga, híjole, un partido como Vox en México no tendría cabida, porque pues su inserción en el sistema democrático está en duda. Pero surgen pues estos movimientos, surgen estos partidos, muchos de los cuales ni siquiera se denominan a sí mismos partidos. En Italia, con este antecedente Berlusconi, la extrema, llevado al extremo esa idea, surge este liderazgo de Matteo Salvini y su partido, que es la Lega, que primero es la Liga del Norte primero, ¿no? Obviamente con una representación, con una ideología, otra vez, de quiénes son y quiénes no son italianas e italianos, pero esto se replica en muchas partes de Europa, ¿no? En el contexto de las migraciones, en el contexto de tratar de contenerlas por parte de los países desarrollados, en el contexto, obviamente, del fortalecimiento del bloque europeo, pero de la idea de cerrar fronteras, de hacer las fronteras seguras. También se inserta ahí un poco la cosa de la guerra contra el terrorismo, que también va a significar una forma de ejercer poder, de pensar de quiénes pueden o no organizarse políticamente. Entonces vamos viendo que surgen este tipo de movimientos. Pero por otro lado, en Latinoamérica, México, ¿no? En Bolivia, en
En otros países, aparte de México, surgen, así como en España surge Podemos, surgen movimientos, liderazgos, agrupaciones políticas que también disputan la esfera política, valga la redundancia, desde el otro espectro. Ya no únicamente reclamando derechos perdidos, reclamando que se han apoderado de manera ilegítima ciertas personas de los recursos que no les pertenecen y que hay que recuperar. Italia, Suiza, Estados Unidos, ¿no? Bueno, el lema de campaña de quien fue presidente de los Estados Unidos era justamente ese, con un discurso antiinmigrante, pero no es solo Estados Unidos, ¿no? Vemos que este fenómeno se replica. De ahí que cada uno de estos casos, con sus particularidades, se inserta en un debate general, en una serie de cuestiones generales que también tienen su manifestación ideológica del otro espectro, ¿no? O sea, resurge una izquierda que reivindica no necesariamente el comunismo como una forma, pero que sí disputa la legitimidad del modelo social y político que desde el otro lado ya no es. ¿Recuerdan un poco el discurso de campaña de Donald Trump, ¿no? Que decía contra Hillary Clinton, decía, pues es que tú eres de los de Wall Street, ¿no? Tus amigos son ellos, tú no vas a ver por la gente. Yo sí, porque además yo no necesito dinero, yo no estoy aquí por el cargo, yo estoy aquí para recuperar para los estadounidenses Estados Unidos, ¿no? Es un discurso antiélites, es un discurso antipolítico, como el caso de Berlusconi, pero se va replicando esto en diferentes lados, que eso es lo interesante, que esa es la parte de la comparación. No nada más es esta figura, ya tenía antecedentes y tiene otras manifestaciones, como la de Matteo Salvini, que aunque él sí es un político, pero también tiene un discurso que reivindica en Italia, de decir, hemos perdido en la migración, hemos perdido nuestras costumbres y hemos perdido Italia, ¿no? Y es hora de recuperarlo, claro, con una idea de qué es, quiénes son y quiénes deben de ser así expulsados. Por eso digo, no se inserta como de manera muy clara en el discurso democrático y tiene su cristalización también en Vox, ¿no? En este partido español que igualmente irrumpe en el panorama, pero aquí la cosa no es nada más que surjan estos movimientos, sino que tienen legitimidad electoral. Hay mucha gente que vota por ellos, que se ve identificada con ese discurso, o sea, ideológicamente orientan su acción de conformidad con eso, ¿no? Y del otro lado, pues, del otro lado del espectro ideológico, también vemos, como decía, en Latinoamérica, distintos movimientos que reivindican otro tipo de derechos colectivos, ¿no? En Bolivia lo vimos, ¿no? Con este movimiento hacia el socialismo, movimiento al socialismo, perdón, encabezado desde 2004, 2005 por quien fuera presidente de Bolivia. No me meto mucho ahí porque ahí hay polémica y está México de por medio, pero bueno, que reivindican la cuestión de los originarios, los pueblos indígenas que nunca habían tenido poder y que toman el poder y que reconfigura las relaciones sociales en ese país, ¿no? Y pasa en otros países, pasa en México, ¿no? Hay otra vez una crítica que se inserta igualmente, pero como al modelo político-social, pero que ese es el elemento central. O sea, si nosotros hacemos el análisis comparado, lo que vemos como elemento en común es que de un lado y del otro del espectro ideológico surgen agrupaciones que tienen como elemento fundamental la crítica al modelo sociopolítico dominante, ¿no? Que de alguna forma ambos, claro, desde perspectivas diversas, con propuestas distintas, critican por decir, es que formaron élites y esas élites no les importa en realidad la gente, ¿no? Esa es la definición de quiénes son la gente que les importa, en donde vemos la disputa, ¿no? Mientras para unos es un cierto colectivo, para otros son ciertos otros colectivos. Y es donde volvemos a encontrar luchas y disputas ideológicas entre los partidos políticos. De manera tal que, comparativamente hablando, estos movimientos surgen, ¿no? A raíz de, como decía, la famosa crisis de representación, que ustedes vieron, ¿no? Hay un módulo que tiene que ver con la crisis de partidos políticos, con la crisis del modelo, porque ¿qué sucede? Obviamente, por un lado, los
políticos, las políticas, las personas que en términos de Max Weber se dedican profesionalmente a la política, a contender por cargos públicos, ¿no? A ser representantes y titulares de los poderes ejecutivos, pierden legitimidad primero, ¿no? Esa legitimidad de alguna manera la disputan estos nuevos movimientos, llámese Vox, llámese Podemos, llámese Liga del Norte, llámese Movimiento al Socialismo en Bolivia, llámese como se le llame, ¿no? No voy a tratar el caso mexicano. Pero ahí vemos, ¿no? El caso mexicano, bueno, comparativamente hablando, vamos a hablar de algunas candidaturas, de la noción de las candidaturas ciudadanas, lo que sea que eso signifique, en el marco de esto, porque esa crisis, digamos, de partidos políticos que ya la vieron, esa crisis de credibilidad del sistema representativo, tiene varias manifestaciones. Una de las cuales es el surgimiento de estos liderazgos, ¿no? Que desde la derecha y desde la izquierda, que también vuelven a surgir en el debate, aunque no necesariamente se denominen siempre de esa manera, y que siempre esté dentro de estas mismas organizaciones, es decir, si eres o no eres, sobre todo desde la izquierda, ¿no? Si eres o no eres, porque si eres, porque no eres. Y bueno, pero eso es una manifestación. Otra manifestación es la pérdida de credibilidad general en el sistema, ¿no? Insisto, estos liderazgos tratan de alguna manera y logran, porque sí tienen, o sea, tienen una importancia, nos gusten o no nos gusten de unos y de otros, una importancia electoral muy fuerte, ¿no? Tienen un peso específico. Ya después el desafío es qué hacemos con aquellos que nos insertan en las reglas, en los valores, las reglas, ¿no? En los valores democráticos, ¿no? Y ahí tenemos un desafío. En fin, por otro lado, ese descontento que también se va a manifestar en la adopción de esta idea de que las y los políticos, como decía, en términos de Weber, quienes se dedican profesionalmente a la política, son unos malandrines, son unos pillos, ¿no? No sin razón, tampoco, o sea, estos movimientos, aún los de extrema derecha, bueno, a mí no me gustan, pues, pero, digamos, sí no son legítimos necesariamente en sus finalidades, no me lo parecen a mí. Excluir a las personas, ¿no? Y pensar que hay tal cosa como los verdaderos americanos, italianos, españoles, y que hay que echar a los otros, ¿no? Y que hay que cerrarle las fronteras y que hay que construir muros y que hay que deportarlos y mandarlos a centros de deportación. Eso es atroz, aunque también pasa en México, valga decirlo. Pero bueno, entonces, pero tienen razón en apuntar de que el modelo sociopolítico no ha funcionado. Y desde el otro espectro también se reclama lo mismo, ¿no? No ha funcionado, ha generado minorías intelectuales, políticas, burocráticas, que pues la pasan bien, pero ¿y el resto qué pasa, no? Y entonces empiezan a llenarse esos huecos. Primero, insisto, por estos movimientos, muchos de los cuales ni siquiera se denominan a sí mismos partidos, porque hay una reticencia, ¿no? No quiero que me identifique como un partido. Y ahí está también el surgimiento de las candidaturas ciudadanas. Todas las candidaturas son ciudadanas, pues si no son marcianos, ¿no? Los que se promueven, pero es alejados de lo político. Berlusconi, Donald Trump, ¿no? Y, bueno, el presidente ucraniano, que no era propiamente un político. En Italia también se me olvidó hablar de los movimientos, perdón, de los partidos políticos, además de la Liga del Norte, surge, pero todo inserto, ¿no? Todo, digamos, las generalidades, aunque me detenga en particularidades de Italia y de España, para hacer la cuestión de la importancia de las ideologías, de las candidaturas ciudadanas, porque surge un movimiento que así se denomina, no es casualidad que no se denominen partidos, ¿no? Un movimiento que se denomina 5 estrellas y que es encabezado por un cómico, un comediante que se llama Beppe Grillo, personaje de la televisión, y que igual, ¿no? Dice, como en su momento Berlusconi, no sirven los políticos, necesitamos otro tipo de liderazgos. Y entonces ahí vemos este fenómeno, ¿no? Las candidaturas independientes o ciudadanas no es una crítica, que está bien que existan, pero tienen un porqué. Y comparativamente hablando, lo que vemos es que están también insertas, por un lado, en el regreso de las ideologías, por otro lado, en la crisis de representación, por otro lado, en la crisis misma de los partidos políticos.
porque aún el surgimiento de estos nuevos movimientos, aunque tenga buenos efectos electorales, también sigue sin llenarse ese hueco, ¿no? Sigue sin llenarse el hueco, esa distancia entre la población con diversas características, con diversas reivindicaciones, muchas de ellas contradictorias entre sí, ¿no? O sea, contradicciones en términos de conflicto, de quienes reivindican un derecho, quienes reivindican otro, y que no se pueden necesariamente llegar a un punto medio para que a cada uno se le dé algo, ¿no? En fin, y entonces viene también el fenómeno de las candidaturas independientes o ciudadanas, que es parte de esta separación de las y los políticos. Yo no tengo, no yo personalmente, ¿no? Sino este discurso, en estricto sentido y en sentido amplio, porque el discurso amplio es: los partidos políticos no sirven, cuestan mucho dinero, no representan a la sociedad, ¿sí? Y ahorita vemos un elemento ahí de la importancia de los poderes judiciales en esta configuración y reconfiguración de los partidos políticos, los valores democráticos, etcétera, ¿no? En fin, entonces esta idea de no representan a nadie, son muy costosos, son burocráticos, ¿no? Nada más sirven para que se estén reciclando los cargos, que tampoco es tan equivocado, digamos, no es tan alejado de la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues surgen candidaturas ajenas a, ¿no? A veces de los propios partidos, candidaturas que uno podría, de Beppe Grillo, aunque él lideró el partido, pero pues no era un político profesional, digamos, ¿no? Pero fue un movimiento que también, Cinco Estrellas, fue muy novedoso cuando surgió en el año 2006 y que fue fuerte, digamos, ¿no? O sea, una persona que se presentaba a sí misma como un no político, pero que sabía, ¿no? Que era trabajar, que era hacer, ¿no? Alejado justamente de estas arreglos burocráticos y siempre con la idea de separarme de los políticos hacen esto, nosotros tenemos que hacer una cosa distinta. Eso desde un espectro que no se puede ubicar a Cinco Estrellas tanto a la derecha, pero sí un poquito más cargado hacia allá. Su correlato en España es Podemos, ¿no? Que dice lo mismo en realidad, ¿no? Se dice lo mismo en términos generales, es decir, no nos representan, nosotros no somos políticos profesionales, somos académicos que nos organizamos para conseguir objetivos que a estos otros, a los partidos tradicionales, se les ha olvidado. Y en ese mismo sentido están las candidaturas independientes, ¿no? Que son personas, digo, siempre es como de, bueno, pues no hay tanta independencia, porque la mayoría de las y los candidatos, por lo menos los más conocidos, las más conocidas, pues siempre resulta que tienen vínculos políticos fuertes con algún partido en su momento, ¿no? Pero que surgen también como parte de ese descrédito. Es decir, nosotros no creemos ya en los partidos, es parte de la crisis de los partidos, no creemos en estos políticos tradicionales y tenemos que cambiar las formas, ¿no? Las formas de hacer, formas de representar, ¿sí? Y, por otro lado, vemos que en algunos países surgen también mecanismos institucionales que tratan de alguna manera de cerrar igualmente esa brecha, ¿no? De darle poder, de alguna forma, o algún poder, no solo al voto, sino a la ciudadanía de manera directa. Y entonces observamos en distintos países, ¿no? Los mecanismos de democracia directa. Esto solo lo menciono porque no tiene que ver con los partidos políticos en estricto sentido, que es lo que nos ocupa, pero entonces esos elementos son los que nos permiten, pues, llegar en estos ejercicios comparados a estas conclusiones, ¿no? Que voy a enumerar para finalmente hablar de, bueno, ¿y qué papel, cómo le hacemos con esa complejidad, con esos movimientos, con esas reivindicaciones en términos democráticos, ¿no? ¿Quiénes son ahora o quiénes podrían ser los fieles de la balanza en ese sentido? Y la propuesta es que los poderes judiciales. Yo ahorita digo por qué. Entonces, bueno, las conclusiones generales, ¿no? Además de, por un lado, estaban, como vimos ayer, las cuestiones institucionales, que de alguna manera suponen que hay pluralismo, ¿no? Que producto de los distintos cambios que atienden a distintas cuestiones, la democracia admite, en principio, admite a
a las manifestaciones políticas distintas. Estas pueden organizarse, hay un derecho de organización, hay un derecho de libre manifestación de ideas, ¿no? Y que estos pueden contender en la arena política. Y tienen una serie de requisitos, ¿no? Que fueron insertando a los partidos como actores políticos en todos los sistemas democráticos, ¿sí? O sea, los sistemas democráticos que ya dijimos se insertan en el caso de Latinoamérica en la tercera ola, que supusieron, entre otras cosas, cambios institucionales, ¿no? Cambios institucionales en cuanto a las instituciones propiamente, instituciones político-electorales, valga la redundancia, cambios institucionales en cuanto a las instituciones, ¿no? O sea, me refiero a que surgen instituciones por fuera de los gobiernos en los casos en que así sucedía, o figuras como los plebiscitos, los referéndums en Chile, en Uruguay, en Argentina, que suponen las transiciones democráticas. En México, la transición democrática fue más por cambios institucionales no ajenos a los conflictos que por estos, digamos, pactos o estos referéndums en donde gobiernos autoritarios dejaron de serlo, ¿no? O bueno, dejaron el poder, aunque conservaron algunas otras cosas. Conservaron intacto, por ejemplo, algo de la impunidad que habían, de la que se habían construido, inclusive diseños institucionales, como el caso chileno, ¿no? O sea, Chile, esta nueva constitución que se va a redactar o que se está redactando, que entrará en vigor en algún momento, es justamente para quitar finalmente estas reminiscencias de la dictadura pinochetista. Entonces vemos cambios institucionales en los años 80, en los años 90, que tienen todavía su progresión. En el caso mexicano, vimos cambios institucionales que no supusieron una ruptura, digamos, no abrupta, pero sí de un orden autoritario en términos estrictos a uno democrático, sino que fue por pasos, insisto, no ajeno a conflictos. Y entonces entramos a que los partidos políticos en ese momento, en esas rupturas, son actores políticos centrales, ¿no? Que tienen poder de decisión, que tienen una importancia política específica, ¿sí? Y a partir de eso vimos algunos de los cambios institucionales más importantes. Insisto, cómo se insertan los partidos políticos, que ese es un desafío, ¿no? Bajo qué reglas, bajo qué parámetros, cuáles son los requisitos que piden unas legislaciones y otras. Y la ideología, ¿no? Como un faro, como una directriz para el quehacer político de los partidos, que me parece que resurge de distintas formas. Puse los ejemplos como más a la mano, más sencillos, pero que desde luego no son ni los únicos, ni se agotan ahí todos. Y entonces, en esa conjunción, tenemos pues que surgen agrupaciones que reivindican una serie de derechos que pueden suponer en algún momento la merma de otros derechos para grupos de alguna forma minoritarios, ¿no? Que, es decir, que han sido víctimas de una discriminación sistemática, de una invisibilización y que ahora han logrado una cierta visibilidad, una cierta representación. ¿Y qué hacemos con esos partidos que en México no existen? No sé si hay intenciones, si hay por ahí alguno que otro que de pronto parece que está hablando más de esos partidos, Vox y esto, y que resuenan, ¿no? Pero no existen, por lo menos todavía, ¿no? Y entonces ahí vamos a la última parte de los partidos políticos y las autoridades judiciales, ¿no? En general, en términos generales, también los cambios institucionales instrumentados a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, ha supuesto un cambio en la concepción de la y el juzgador en torno a su quehacer político democrático, ¿no? Ya saben, el poder que se tiene, el poder de las y los juzgadores en los tribunales constitucionales de invalidar leyes, ¿no? Y también de incidir en bueno, de decidir más bien la inserción o no de partidos políticos dentro del sistema democrático representativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las directrices, ¿no? De la democracia? Pues que también, en la medida de lo posible, la democracia como la queremos, como la conocemos, si bien es cierto que no puede restringir el derecho de organización, el derecho de la libertad de expresión, ¿qué hacer
con estas otras agrupaciones políticas que podrían tener reivindicaciones cuyo carácter democrático está en cuestión, ¿no? Que van en contra de la pluralidad, que van en contra de lo que a mí, desde mi perspectiva, son los valores democráticos que tendría que cuidar también el y la juzgadora constitucional. Desde luego, aquí no estoy estableciendo ninguna premisa más que una percepción personal de cuáles son esas problemáticas, ¿no? En un contexto en donde, insisto, las ideologías vuelven a importar, vuelven a significar para la esfera pública la importancia de la organización política, pero que se va acompañando, ¿no? Con un descrédito del sistema democrático representativo. Entonces, ¿quiénes van a llenar esos huecos? ¿Cómo van a llenarse esos huecos, no? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? Y eso también nos lleva a concluir, estarán ustedes o no de acuerdo, ahorita me dicen, de que esta idea creo que está rebasada, porque yo les dije a partir de los años 90, dentro de otras ideas que se esgrimen, es que los partidos políticos y los políticos en general son lo mismo, que significan lo mismo, que no hay diferencias sustanciales entre ellos. Esa era la propuesta primero norteamericana, ¿no? Del modelo y lo que plantea Fukuyama en términos de la acción política, ya no se va a orientar tanto ideológicamente, sino se va a orientar por la competencia electoral, ¿no? Voy a ofrecer el mejor producto. Y en ofrecer el mejor producto, pues se pueden insertar candidaturas sui generis, ¿no? Artistas, personas de la farándula, ¿no? Que por otro lado también van reivindicando esta idea de no queremos políticos, queremos gente común y corriente, bueno, gente que represente mejor los intereses del pueblo, sean artistas, sean cantantes, sean futbolistas, sean presentadores de televisión, que también forman luego sus propios movimientos, la idea de las candidaturas independientes como parte de la crisis de representación de los partidos políticos, pero esto va a la idea de que el surgimiento de nuevos conflictos de orden tanto político, social, económico, vuelven a colocar a la ideología como un elemento central, de manera tal que no podemos pensar, y aquí es donde yo quiero, a lo mejor tendrán una opinión distinta, no podemos pensar, o yo pienso que no podemos pensar, que los partidos políticos son todos lo mismo, y que da lo mismo votar por uno o por otros. A lo mejor habrá algunos, no estoy hablando de un caso en específico, ni estoy hablando necesariamente de México, pero a lo mejor habrá algunos que se parezcan más entre sí de lo que parecería, ¿no? O que siempre ha sido evidente que no son muy distantes entre sí, y habrá otros que sí tengan unas reivindicaciones distintas. Pero me parece a mí que la orientación ideológica vuelve a ser un elemento, o si es que alguna vez dejó de serlo, vuelve a ser un elemento a partir del cual se articulan los intereses políticos, ¿no? Se articulan las ideas de los partidos políticos, ¿no? Se articulan inclusive las coaliciones, ¿no? La idea de por qué un tipo de coalición sucede en un momento determinado, que también puede atender a aspectos ideológicos de confrontación, ¿no? Estamos en momentos, me parece, otra vez, esa es una impresión, en donde resurge el conflicto político en términos de propuestas distintas, ¿no? En términos, insisto, para mí el conflicto es inherente a la vida colectiva, a la vida social, a la vida política. Creo que está bien que exista conflicto y que la democracia es una forma justamente de organizar el conflicto político. Y que una de las maneras de organizar ese conflicto político son justamente las agrupaciones políticas y que tiene sentido, por lo tanto, por un lado, sujetarlas a reglas a esas organizaciones de distinta índole, que entre otras cosas supongan la representación, ¿no? La pluralidad, ¿no? No porque tengan libertad configurativa quiere decir que no vayan a representar a la pluralidad social. Hay sentencias en ese sentido, es decir, los poderes judiciales también como una punta de lanza, como un fiel de la balanza, literalmente, en cuanto a ese tipo de relaciones políticas. Entonces, yo quisiera, si alguien tiene ganas de participar, bueno, pues que me dijera, ¿no? También su impresión con relación a el resurgimiento, no del conflicto, yo creo que el conflicto siempre ha estado ahí, salvo algunos momentos que parecieron como que
Había una especie de consenso, tanto consenso democrático, que significaba cuáles eran las instituciones, qué papel debían jugar los partidos políticos, pero que se fracturó muy rápido en todos lados, ¿no? En todos lados hemos visto el surgimiento de distintos partidos políticos que reivindican ideologías distintas y por lo tanto vuelven a ser las ideologías, vuelven a estar en el centro de la disputa política y por lo tanto no podemos concluir así de manera sencilla que todos los partidos sean lo mismo. Para bien y para mal, tienen distintas formas de organizarse, digamos, de acción política, de representarse, de representar a los individuos, al derecho, al Estado, y estamos en medio de esa pugna, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo quisiera, si alguien me quiere compartir su perspectiva con relación a esto, la importancia o no de las ideologías en los partidos políticos. Hay un poco de ruido aquí. Bueno, ¿o alguna pregunta? Sí, Minerva Rangel Luna, por favor. Yo tengo una pregunta, doctor. Hablamos Sí. de crisis en los partidos políticos. Yo hace un par de días pregunté que si el problema está realmente en los partidos políticos o está dentro de sus dirigentes. Y ahorita me surge la duda. Yo como observador veo que el problema lo presentamos cuando elegimos candidatos o estos partidos, hablo en primera persona, Sí, sí. pero si yo elijo como partido a un candidato que no tiene conocimientos jurídicos, ¿qué puedo esperar que mejore o cómo mejore mi democracia? Entonces mi pregunta va encaminada, doctor. De entrada sí siento, si pidiéramos una serie de requisitos de requisitos legales para una inscripción a alguna candidatura, violaría de entrada los derechos humanos, eso me queda claro. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué otras figuras como un secretario del ayuntamiento, como un tesorero, necesitan ciertos requisitos de elegibilidad Cierto perfil. para tener ese puesto? ¿Por qué no pedir un mínimo razonable? Digo, sí insisto que de forma general viola los derechos humanos, pero eso me ayudaría si pido, no necesariamente abogados, puedo pedir licenciados en economía, en administración, pero eso me ayudaría a fortalecer, bueno, esa es mi pregunta, ¿eso me ayudaría a fortalecer la democracia? ¿No me ayudaría a creer en mi partido nuevamente sin mandar ese tipo de candidatos o no? Esa es mi duda, doctor. Claro. Es una pregunta bien interesante y que nos podemos ir hasta Platón, ¿no? El gobierno de los mejores. ¿Y quiénes son para efectos de esto los mejores? Él proponía que eran los filósofos, ¿no? Él no proponía desde luego ningún tipo de democracia. Aquí la cosa con la democracia es que no puede haber una discriminación en ese sentido porque los profesionistas y las profesionistas, pues normalmente responden a un cierto perfil, digamos, sociodemográfico. Es un poco más democrático, desde luego, ¿no? No todas y todos son, digamos, provenientes de un mismo sector social, pero sí hay como muchos filtros en ese sentido y se dejaría de representar a muchas otras personas. La idea de la representación es que haya pluralidad en ese sentido, ¿no? Y pensar que solo existe, digamos, digamos, pensar que la credibilidad proviene del contar o no con una profesión, creo que, ¿cómo decirlo? Creo que creo que la falta de credibilidad de los partidos políticos no necesariamente proviene de la falta o no de estudios de las y los candidatos, sino de la distancia que se percibe entre el quehacer político, el quehacer del gobierno, de los gobiernos y la ciudadanía. Inclusive, en el caso de los años 80 y de los años 90, muchas de las cosas que se creían propias del Estado fueron desincorporadas del Estado.
¿no? Para pasar a gobiernos más de los técnicos, ¿no? La famosa tecnocracia que suponía, claro, es que hay cosas que son muy complejas que solo la pueden hacer personas que tengan conocimientos especializados. Y la verdad es que eso también contribuyó a la falta de credibilidad porque se formaron como estas élites, ¿no? Que se denuncian desde distintos sectores y con distintas manifestaciones, y que el reclamo es no ven por los intereses colectivos. Me parece, por lo tanto, que los partidos tendrían, y los candidatos y el quehacer del gobierno tendría que acercarse un poco más. Claro, es muy difícil, porque también hay necesidad, iba a decir, un poco más a las necesidades colectivas. El problema está en definirlas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿No? Necesariamente va a haber ahí conflicto, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro que necesariamente sea por una cuestión de perfil técnico como un acercamiento con los sectores de la población. Ahí lo malo, el problema va a ser, pues, entonces, ¿a quién me acerco y cómo trazo qué es lo legítimo y lo ilegítimo? Y la verdad es que es un conflicto irresoluble. No va a haber tal cosa como un consenso absoluto de una persona o de un partido, por eso hay pluralidad, por eso hay representación. La idea es que esa representación sea lo más eficaz posible, que se represente a la mayor parte de la población, aun aquella que no cuenta necesariamente con estudios especializados, y que se inserten de manera mejor en las discusiones públicas, ¿no? Entonces, yo me parece más bien que la crisis de los partidos políticos es una crisis que no es solo de los partidos como partidos, sino de todo el sistema representativo, de sus instituciones, ¿no? Y por eso digo, ahí es donde los poderes judiciales juegan como un fiel de la balanza, porque pueden equilibrar un poquito más la idea de representación. No sé si con eso conteste la pregunta, compañera Minerva Rangel. Sí, sí, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Laura Hernández Islas, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Doctor, bueno, mi comentario va en el sentido de que yo creo que la preparación sí tiene, no tanto tienen que ser técnicos, pero yo creo que sí tener como requisito, como decía la compañera Minerva, preparación. ¿Por qué? Porque si no, yo creo que también eso es parte de la crisis de los partidos. ¿Por qué? Porque, como hace rato comentaba, el hecho de que sean personas, ¿no? Artistas, cantantes de fútbol, muchas veces son los que nos llevan a las crisis. ¿Por qué? Porque finalmente son los que toman las decisiones y toman las decisiones más importantes pues para nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, eso crea que ya no, pues que nosotros como ciudadanos, pues ya no tengamos esa misma confianza, ¿no? Y de igual manera se contribuye a la crisis de los partidos, ¿no? O sea, yo no puedo creer que esté digo, con todo respeto, no sé, una Carmelita Salinas de senadora, ¿no? O sea, o no sé, un Cuauhtémoc Blanco como gobernador, o Zelensky en Ucrania, ¿no? Cómico. O sea, toman decisiones de verdad que pueden llevar al pueblo a la guerra. O sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen pues nosotros les delegamos esa competencia, esa facultad para que nos representen y puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, el hecho de que sean personas, en Ucrania, ¿no? Un Zelensky, un cómico, que no tiene el nivel, ¿no? Para poder hacer una negociación de esa altura, ¿no? Con jefes de Estado, ¿no? Que le ganan, pero en todo, ¿no? Y que llevó a su pueblo a la guerra, ¿no? Entonces, yo sí tengo como que también esa idea que la compañera Minerva mencionaba, en que sí tienen que ser personas que tengan, y no por discriminar, o sea, no se trata tampoco de eso, ¿no? Yo sé que sí es algo complicado, pero sí es necesario que reúnan quizás una serie de requisitos, ¿no? Ese es mi comentario, doctor, no sé. Muchas gracias. Sí, a ver, sí. Lo que pasa es que yo considero, esto es una consideración personal, que eso es más un síntoma que el mal mismo, ¿no? Es decir, es una manifestación de otra cosa, porque ganan las elecciones. Y ahí tenemos, ¿por qué ganan? Porque hay un descrédito,
¿no? Obviamente contribuyen al propio descrédito, ¿no? Entonces, esa es una especie de círculo vicioso quizás, ¿no? Sí, Minerva Rangel, por favor. Doctor, pensando aquí, así de rápido, si cree que pudiera aplicarse un principio, un método, así como definimos, un municipio es tal y tal si tiene tantos habitantes, una ranchería, un pueblo, que así se pudiera aplicar los estudios para requisitos de elegibilidad, o igual viola por completo los derechos humanos. Sí, pues es que en términos de representación, el derecho pasivo al voto, ¿no? Ser votado, no está limitado a poseer unos ciertos conocimientos técnicos. Es una discusión, digamos, desde luego, y que es legítima y que es una preocupación tratando de responder de, bueno, ¿cómo le hacemos para tener representantes mejores, ¿no? Y una de, por ejemplo, la reelección legislativa persigue esa idea de la profesionalización, persigue esta idea de que va a haber un vínculo más importante entre representantes y representados, ¿no? Inclusive toda la idea de reelección pasa por ese tamiz. Lo que pasa es que no toda, digamos, es aceptable, por lo menos en México, por razones, ¿no?, que ya conocemos. En Estados Unidos la reelección legislativa es ilimitada, ¿no? Bernie Sanders, que fue precandidato en el Partido Demócrata, es legislador por Vermont desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna forma, pues hay ciertos mecanismos que a lo mejor, que no necesariamente suponen el dominio técnico, lingüístico de una profesión, pero sí un acercamiento, que creo que ese es el mayor desafío, sobre todo, ¿no? El acercamiento. Inclusive por eso es que se buscan a figuras de la farándula. Yo no defiendo ese tipo de candidaturas, pero creo que está en el sentido de tratar de poner a personas que se sientan cercanas, ¿no? Eso, insisto, tiene muchos problemas, pero creo que va por ahí también. Sí, José Hernán Cortés, por favor. Gracias, doctor. Pues es una disculpa, quisiera no contradecir a la compañía que mencionó de que necesitan una serie o una característica de cierto nivel. También los hay que están bien preparados y la verdad tampoco no se espera mucho de ellos, ¿no? Sí, no garantiza, ¿no? No Así es. garantiza la preparación. Lo que pasa es que yo creo que es como en todo. Cuando uno va a ver a un doctor, pues, lo va a ver porque le tiene confianza. Y yo creo que en el caso de los políticos, yo votaría por uno al que le tuviera confianza, ¿no? Además, Sí, existirían una serie de cualidades que yo creo que en algún momento de sus charlas comentó sobre la cuestión de calidad. Es decir, sí, los partidos políticos, yo a veces hago una comparación, una analogía con un instituto público, con una empresa privada, ¿no? Brindan servicios. Si su servicio es malo, pues yo creo que el partido es malo, ¿no? Si no mejora sus condiciones como partido o como lo habíamos mencionado en sus programas de acción, pues ese partido va a perder la credibilidad y va a perder la confianza. sí. Sí, sí, también yo creo que más que apostar necesariamente, no digo que no sea importante tener unos ciertos conocimientos, pero también tener una cercanía, ¿no? Yo puedo tener, bueno, yo tener un doctorado, eso no quiere decir que voy a tomar las mejores decisiones de política pública, porque no necesariamente voy a conocer las necesidades de mucha gente, ¿no? Entonces, sí, a veces, pero es un debate, no estoy diciendo, no Sí, tengo desde luego la última palabra en esto, sí, ya lo habían pensado otros filósofos en ese sentido, que tendrían mucho más autoridad que yo para decir, bueno, sí hay tal cosa como el gobierno de los mejores, ¿no? Sí, Laura Hernández. Sí, doctor, yo en ese sentido, yo sí estoy, no es que nos pueda garantizar todo el tener una preparación, ¿no? Pero digo, yo hablando en lo personal, en primera Sí, persona, yo sí analizo a los candidatos, yo sí analizo su situación académica, su experiencia, ¿sí? Más que la confianza, yo analizo su historial para poder darle mi voto. Y para mí, claro. la verdad, es alguien, digo, yo no, digo, en lo personal, yo no voto por alguien que, ay, me hace reír mucho, ¿no? Porque es cómico. Pues no,
O sea, está muy padre, pero en su área, ¿no? Yo sí Claro. en lo personal razono mucho mi voto. Yo sí me meto y a ver qué candidato es, qué estudios tiene, qué preparación tiene, qué experiencia tiene. Y en ese sentido es como yo proporciono mi voto. No sé, a lo mejor seamos los mínimos, ¿no? De población, no sé, ¿no? Pero yo creo que sí nos da cierta, a lo mejor no toda la garantía al tener personas preparadas, pero sí de alguna manera nos ayudaría a que los partidos políticos no cayeran tanto en estas crisis, ¿no? De representación que ahora tienen. Esa es mi opinión. Gracias. Claro. Nos comentan por aquí, gracias, dice, otro factor que influye es que pareciera más un negocio propio que la mejora colectiva. Claro, es que esa es la cosa, ¿no? Que muchas veces se ven ajenos a esa distancia que ha surgido y que pues los va deslegitimando. Pues muchísimas gracias. Sí, las presentaciones me las pueden solicitar a mi correo electrónico personal. De todas maneras están en el repositorio del diplomado. Y nada más les comento antes de que nos desconectemos que la conferencia de cierre del día de mañana va a ser a las 10 de la mañana, no a las 9, a cargo del doctor José Ramón Narváez Hernández. Entonces, bueno, a las 10 de la mañana la conferencia de cierre. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios, por sus participaciones. Espero que haya sido de provecho este módulo con el que cerramos el diplomado. Les deseo que, espero que les haya sido de provecho todo el diplomado, este módulo en particular, y que pues continúen pendientes de nuestras actividades en la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta la próxima, que esté bien. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Fue un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Escuela Hasta la próxima. Interna.